Paolo, te quería preguntar, ¿tú qué hacías por estas fechas cuando te sacaste la plaza, allá por el 2021, si no me equivoco, en junio, para que les sirva a los opositores que están en esta recta final en estos últimos días? Bueno, lo primero es tener la conciencia tranquila de que hayas hecho todo el trabajo ya, de alguna forma, ya hayas trabajado en las diferentes partes de la oposición, te hayas formado pedagógicamente, tengas una serie de propuestas que sean atractivas, que lo sean para ti, las has creado tú y por tanto te las crees. Y entonces, a partir de ahí, con ese bagaje, lo que hay que hacer básicamente es, lo primero, simulacros cortos y largos. Yo me hinché a hacer simulacros tanto cortos en los supuestos de cómo podía resolver diferentes casuísticas en 5 minutos o así, que es un poco el tiempo que deberíamos tener en un supuesto a la hora de cómo lo encararíamos. Y luego también supuestos largos, evidentemente, para controlar lo que podemos llegar a escribir, cuántas carillas podemos hacer, cómo se nos desvirtúa la letra, eh, qué cosas se nos suelen olvidar en según qué epígrafes, qué nos cuesta más, si nos falta memorizar más la bibliografía. Es decir, encontrar fallos en un entorno real de examen para después poder estudiar aquello que hemos olvidado más y a partir de ahí, evidentemente, más allá de estudiar lo que se nos puede olvidar o cuando hemos evocado algún tema o algo similar, aquellas partes que no se nos olvidan, por supuesto, hacer repasos activos e intensos, es decir, centrar muchísima intensidad y foco en un repaso activo donde yo aconsejo, que es lo que yo hacía, tengamos los bloques temáticos o los temas en palabras clave para que podamos como de alguna forma a golpe de vista mirarlos y saber o entender que nos acordamos de todo aquello que estamos viendo a golpe de vista, como digo, intentar evocar y con este tipo de pruebas, como digo, de repaso activo, adentrarnos ya en ese formato examen, en ese día D, básicamente, que es la prueba y lo que nos vamos a encontrar. Luego, en lo que es el tema de la programación, sí que es cierto que aquí en Valencia hay un tiempo bastante sustancial entre la primera parte y la segunda parte. Entre esas dos partes, ahí obviamente lo que deberíamos hacer es, por un lado, hacer un discurso atractivo, es decir, tener en cuenta, escribir un discurso atendiendo a diferentes estrategias comunicativas, metáforas, cómo unimos un punto con el otro, qué aspectos rescatamos y vamos a destacar de nuestra programación, de nuestra situación de aprendizaje, para que en esa primera media hora podamos no aburrir al tribunal en ningún punto, aunque sea teórico. Y a partir de ahí, obviamente, una práctica completamente voraz, desde una práctica tanto grabándonos, yo me grababa con el móvil primero cada uno de los puntos por separado, atendiendo al tiempo que yo quería tener de límite y después, evidentemente, juntándolo todo y ajustándome a esa media hora. Y lo que respecta a la situación de aprendizaje sería empezar para estas personas que ya están en Valencia, por ejemplo, esperando a que les digan la nota y poder prepararse lo que es la programación y la defensa. Aquí lo que habría que hacer es, básicamente, lo que yo hice fue lo que es la pizarra, cómo la distribuiríamos. En este caso, pues yo lo hacía que en la parte izquierda tenía más lo que son los elementos curriculares. En este caso, teniendo en cuenta que es la LOMLOE, yo ahora, de hecho en la academia ya lo hemos hecho así, tendría unos 3 4 minutos de buen contexto de por qué es importante esa situación de aprendizaje para tu grupo y para tu entorno, porque ahí es lo que la ley nos está apuntando. Entonces, me detendría en esa introducción mucho. Luego, elementos curriculares, luego secuencia didáctica y me detendría en una sesión. Pues esa estructura de pizarra es lo que yo haría en todas las situaciones de aprendizaje en sucio y a partir de ahí hacer algún simulacro simulando esa encerrona con ese material, como digo, preparándolo, organizándolo para ese tipo de prueba y para ese día con esas condiciones. Te quería preguntar también si tenías algún tipo de mantra, pensamiento o mentalidad en forma de anclaje de cuando se te iba a dudas o a la competencia para sustentar los últimos días. ¿Te acuerdas de algo que tenías en la cabeza? Pues a ver, yo no lo tenía de una forma tan exacta, sí que voy a decir un mantra que va muy en relación a lo que yo ya pensaba en ese momento, que era básicamente que no era momento nunca, en ningún momento, de rendirse. O sea, yo no me podía rendir. Yo, básicamente, el ejercicio que les incito a hacer a los que nos estén escuchando es que de aquí un mes, mes y medio, ¿cómo se hablarían si hoy no estuviesen actuando en favor de ellos mismos en cuanto a hacer una buena oposición? Es decir, ¿cómo se hablarían? Ostras, tendría que haber hecho mucho más, ostras, me rendí antes de tiempo, no repasé o no hice ese último empujón tan necesario para poder abordar la prueba de una forma en la que estuviese, como digo, en el punto álgido de la preparación.
porque estas últimas semanas son súper trascendentes para mí, sobre todo a la hora de adaptarte a ese día de la prueba, como estaba comentando antes. Entonces, un mantra que yo aquí sí que digo, que también es una cuestión de foco y de autorresponsabilidad, que esto es de lo que va la oposición y el éxito de la oposición, que es que no atraes lo que quieres, sino que tú atraes lo que crees merecer. Eso una. Y lo segundo sería que lo contrario a atracción es distracción. Es decir, si quieres atraer algo bueno, lo siento mucho, pero tienes que merecértelo y tienes que creer que te lo mereces. Y para ello necesitas autorresponsabilidad y mucho curro. Es que no hay otro camino. Entonces, repito, eso por un lado, y por otro, lo que decía, ¿cómo te vas a hablar a ti en 2 meses? Porque si es con orgullo, si es con, ostras, es que hasta el último momento estuve a tope, realmente vas a estar con la conciencia muy tranquila. Destacar dos cosas. La primera, que ya habéis visto que no somos de los que dicen que está todo el pescado vendido, que he visto también alguna corriente que los últimos 10 días, la última semana, es para hacer una descarga y prácticamente no tocar los apuntes. A ver, no digo o no decimos que llegues al examen exhausto, sin ganas de vivir, pero sí que es cierto que por pura práctica masificada, ya de cara al final, de que la fecha límite está más que marcada, la recta final cuenta y mucho para ponerse a prueba, cuenta y mucho para no sacar conclusiones si algún simulacro te va mal, mejor que te vaya mal en esta práctica, pero de verdad que merece mucho la pena, o sea, lo hablamos en otro podcast que un porcentaje muy grande de la plaza se lo debemos a los últimos días, se lo debemos al último mes, se lo debemos al impasse de la primera parte a la programación. Si nosotros hubiéramos optado por ya, no, lo que hemos trabajado, vamos a ver el examen y probamos, pues difícilmente hoy estaríamos aquí. Y segundo, lo que has comentado de no rendirse, antes me ha salido en Instagram la imagen de Alcaraz, no sé si viste el partido o el resumen, que salvó 3 puntos de campeonato. O sea, fue una locura, iba a perder y luego pudo remontar 2 horas más. Y lo dicho, si él se hubiera rendido, todas las apuestas iban en su contra y le he encontrado una analogía directa a la recta final de las oposiciones, donde vas a sentir un día de que no estás nada preparado. Y si lo dejas, y va a haber muchos opositores que dicen, pues mira, lo dejo, porque mi sensación es que no llego. Bien, primer punto de partido. Si tú sigues hacia adelante, vamos a ver hasta dónde llegas. También incluso que hagas la primera parte, esto puede pasar, y que tengas la sensación de que no la has hecho tan bien, y esa sensación es totalmente normal porque estás en un nivel de presión sesgado a nivel emocional espectacular, entonces no te puedes fiar de la sensación y lo que decimos es que hasta que tengas un mínimo de posibilidad des el 100%, porque si no lo que decía Paolo, imagínate en la playa lamentándote y diciendo, si hubiera dado esos 2 3 7 10 días mi 100%, igual estaría disfrutando de una plaza o estaría disfrutando de un aprobado. Entonces, que sepáis que vais a tener muchas sensaciones inciertas, que tengo que seguir, que esta recta final merece muchísimo la pena y que aún se puede construir ese gran resultado. Y también te quería decir que no le he presentado a Paolo porque ya ha aparecido por aquí muchas veces y de hecho ya os ha compartido muchos vídeos también en YouTube. Pero bueno, Paolo se encarga de la preparación de secundaria, es como el director y el coordinador de todo lo que tiene que ver con secundaria en educación física. Y creo que nunca lo hemos hecho público, pero sí que te quería preguntar en ese punto cómo ha ido la preparación y cuál ha sido tu rol en cuanto a las clases. Lo hablábamos también fuera de cámaras, que estamos orgullosos de las clases que hemos hecho, de la formación que han tenido los opositores y que compartas un poco ese punto de, por ejemplo, una clase tuya tipo cómo era, cómo hemos estado preparando, más que nada por eso, porque hemos vuelto a abrir las plazas de cara a la preparación de 2025-2026. Vamos a preparar todas las comunidades, tanto de secundaria como de primaria, pero hablando hoy en específico de secundaria, pues ya que tenemos a Paolo, vamos a conocer un poquito más la preparación. Claro que sí. Bueno, recogiendo un poco lo que acaba de decir Diego, lo quiero recalcar, yo siento un tremendo orgullo por este primer año que hemos hecho, tanto por nuestras sensaciones personales como por el feedback que nos han dado los opositores, que al final son las personas que más pueden opinar sobre lo que hemos hecho. Y todo nació básicamente cuando estuvimos preparando lo que es la planificación del año, del curso, cuando nos juntamos, que sí que es cierto que Diego en ese sentido, pues me encargó como la responsabilidad de planificar o de coordinar lo que iba a ser la planificación durante el año. Yo me hice una pregunta muy sencilla. De hecho, yo cuando oposité ya de alguna forma un poco inconsciente, ya lo hice de esta forma. Yo pensaba que dentro de ese propio año me estaba yendo mal o que había perdido mucho tiempo, pero luego me he dado cuenta, tanto ese mismo año por el resultado de la plaza como a posteriori, me he dado cuenta de que fue clave. Entonces,
¿qué me pregunta me hice yo para hacer esta planificación? Fue básicamente qué me gustaría a mí o qué preparación me gustaría a mí recibir si fuera, por un lado, un opositor sin experiencia o un opositor con experiencia también, quiero decir, atendiendo las dos cosas, tanto la parte de formación pedagógica, de todas esas cosas que un opositor sin experiencia no sabe del entorno educativo real, con todo lo que eso tiene que ver, con diversidad, con protocolos de centro, con proyectos, con cómo se pueden relacionar lo que es ese nivel de concreción, el primero, que es la ley, con el entorno, con el centro y luego con el entorno y el grupo. Pues todo este tipo de cosas que tú aprendes con la experiencia, hacerlas llegar a las clases, pero evidentemente sin descuidar lo que son las partes de la oposición puramente, ¿no? Entonces, el feedback básicamente, ahora explicaré cómo lo hemos hecho, ha sido ese, que al final la gente que ha destacado precisamente las propuestas prácticas en todo momento, es decir, no por haber hecho clases teóricas o temáticas, nos hemos detenido 3 horas a explicar únicamente conceptos, algo de lo que estamos un poco en contra. Luego también han destacado muy bien todas esta parte pedagógica que a lo mejor nunca habían tenido la oportunidad de formarse, puesto que a lo mejor en la carrera, en el máster, sí que han tocado estos conceptos, sí que han tocado la metodología, sí que han tocado la diversidad, sí que han tocado, no sé, la evaluación, pero nunca se han explicado de tal forma en la que, primero te explico cómo es la innovación educativa, pero luego cómo te lo relaciono con la ley y con el día a día, que esto es lo más importante. Porque al final esto se trata de, primero, conocer y comprender para luego crear y creértelo, Mm. y dos, para convencer al tribunal. Es que no hay más. Entonces, son estas dos cosas. No, Dime, sin dime. duda, para destacar un ejemplo de una clase, de que Paolo da una clase y se enfoca en el bloque temático de los deportes, pues en esa clase ahora vas a matizar, porque al final Sí, la has sí. hecho tú, pero se centra en, bien, encontrar piñones fijos para los diferentes temas que hay en secundaria, unos cuantos del deporte. Encontrar también posibles casuísticas de supuestos que tengan que ver con el deporte. Enlazarlo con los modelos pedagógicos para utilizar el deporte como medio para desarrollar valores, todo lo social y todo lo cognitivo. Incluso enlazarlo con posibles situaciones de aprendizaje, es decir, buscar unas clases totalmente transversales en la que no vayas y digas, vale, me he llevado una mejora del tema. No, no, la construimos desde la parte práctica y te vas a llevar ejemplos prácticos para el tema y muchos piñones y eso te va a facilitar el estudio. Por otro lado, todas las casuísticas que te puedan salir del deporte también se tocan y por otro lado, situaciones de aprendizaje y por otro lado, posibles preguntas que te pueda hacer el tribunal respecto al deporte, como ha dicho Paolo, porque te va a acercar su realidad, te va a acercar lo que pasa cuando llevas a cabo un deporte alternativo, cuando haces una agrupación, cuando vas a evaluar, cuando la clase está desmotivada y creo que es en este año 2025, en esta era que la información no es un problema, el ser coherente, el profundizar, pues marca la diferencia. Totalmente. Bueno, cogiendo lo que acaba de decir Diego, para ser muy concretos en cómo lo hemos podido hacer y cogiendo el ejemplo del deporte, sin ir más lejos, como sabéis, los que nos estéis escuchando que estéis en secundaria, el bloque temático de deportes va del 33, perdón, al 40. Hay dos primeros que son más generales, más de historia del deporte, la importancia del deporte y el entorno educativo, luego dos de deportes individuales, dos de deportes de adversario y dos de deportes colectivos. Pues, ¿qué se hizo? Se hicieron 3 clases totales para atender los deportes de tal forma que al principio ya se mostraron todos los modelos pedagógicos que íbamos a ver durante esas clases de deportes, que fue el estilo actitudinal, la enseñanza comprensiva del deporte, uniéndola al modelo de educación deportiva y también a la autoconstrucción de materiales, y luego también importante el modelo ludotécnico. Entonces, cada uno de estos modelos pueden hacer más referencia, pueden ser más concretos a un tipo de deporte. El individual, por ejemplo, podría ser el ludotécnico o el estilo actitudinal de Ángel Pérez Cuello, y los adversarios o colectivos podríamos entrar de lleno en esa enseñanza comprensiva del deporte, pero que no fue nada superficial. Entramos completamente de lleno, con un montón de propuestas, con un montón como digo, de ejemplos de situaciones de aprendizaje, de posibles casuísticas. Y como dice Diego, en cada una de las clases había, primero, una base de esos temas, de los piñones fijos, los piñones fijos, todos los autores de referencia, innovación educativa, libros actuales en los que nos adentrábamos en él, como el de modelos pedagógicos de Ángel Pérez Puello, Fernández Río y no me acuerdo ahora del otro autor, pero bueno, de 2021, también evidentemente el de Luis Miguel García y me falta, es que ahora se me están yendo los nombres, pero bueno, de 2016, que era de la iniciación deportiva en el entorno escolar. Coger una serie de libros referencia actuales
y destriparlos para luego en pro de esos temas y después de eso todo propuestas prácticas. Propuestas prácticas tanto en tema de supuestos, con diferentes casuísticas y diferentes herramientas de modelos de sesión, de materiales, de atención a cómo hacer los agrupamientos, cómo manejar el material, es decir, los pequeños detalles dentro de una clase tan, como digo, estructurada a nivel pedagógico, íbamos poco a poco primero pasando por o sea, por el modelo pedagógico, luego por los temas y luego a esos pequeños detalles, tanto para supuestos como para situaciones de aprendizaje, como para actividades en concreto de cómo presentarlas, tanto en las propuestas prácticas del tema como en los supuestos prácticos o incluso en la defensa de la situación de aprendizaje delante del tribunal. Entonces, esto era muy ambicioso, la verdad, era una cosa muy ambiciosa porque tenías que filtrar mucho y tenías que hacer muchísimas horas, por así decirlo, para hacer esa clase porque estábamos acostumbrados, seguro, todos los que estamos aquí, a recibir a lo mejor clases en una academia en la que cuando nos hablaban de los temas, pues eran clases de PowerPoint donde pasaban diapositivas, te explicaban un poco cada epígrafe uno por uno, y esto evidentemente pues es algo que no tiene, ya no que tenga impacto en la área actual o en la sociedad en la que vivimos ahora o todo esto, es que realmente no te está formando. Y si tú no te formas como docente, lo siento mucho, pero de alguna forma no te vas a acabar diferenciando delante del tribunal. No, no, porque al final son clases para, igual se ha hecho estas clases del deporte en los primeros meses, pero es que también te vienen genial para ahora que estoy seguro que los opositores estarán repasando las clases para refrescar conceptos, para sonar más convincente que la media, porque sí, muchos van a llevar deportes, pero hasta qué punto van a poder profundizar, van a poder hibridar modelos, van a poder poner ejemplos, van a poder enlazar y también ser más eficientes a la hora de opositar, porque igual los mismos ejemplos que tienen temas les va a servir para supuestos, incluso les va a servir para situaciones de aprendizaje. En resumen, que creo sinceramente, yo desde el año 2017 llevo preparando oposiciones y lo he dicho muchas veces, creo que este año ha sido el que mejor hemos preparado, siempre se puede mejorar y hay algún punto que vamos a tener en cuenta también de cara al año que viene para mejorar, pero yo muy orgulloso y lo dicho, que si os queréis preparar, estamos ahora con la matrícula abierta, o sea, las plazas, como he dicho, todas las comunidades vais a tener ese acceso. Os dejamos también en el comentario fijado si queréis echarle un vistazo a un tema de muestra, un supuesto resuelto, para que veáis también cómo trabajamos, pero que sepáis eso, que trabajamos absolutamente todo, empezando por estudio, por las clases en directo, que es de lo que hemos hablado, temas, supuestos prácticos que también tenéis de base, que de hecho no lo hemos dicho, pero las últimas semanas hemos tenido a Sandra de referencia que acercaba supuestos ya hechos de diferentes casuísticas y muy reales a los opositores, porque al final es tanta la gama que te puede salir de contenidos que cuanto más mejor y te ayuda a estructurar toda esa propuesta. Así que en el comentario fijado te dejamos todo esto. Hemos dejado las primeras semanas que no va a haber matrícula, simplemente una reserva de plaza que quitamos a la primera mensualidad luego. Y lo dicho, encantado de que confíes con nosotros. Y te quería preguntar en Y lo relación siento a esto. espera, Vale, antes vale. de que acabes, es Sí, que sí. hay tanto que se te ha olvidado una cosa también importante que me parece que es algo que en ninguna academia estoy seguro de que ofrecerán, que es la formación interna. Hemos estado Ah, todo el curso, sí, sí. una vez al mes teníamos una formación interna, por ejemplo, con Josune, hablando de gestión de Eso estaba aula, buscando de justo. Daniel Bores. Ahora Bueno, aquí la gestión de claro, aula tuvimos en octubre, también vino luego Josune de la magia de la educación física a hacer gamificación. Daniel Bores, que había sido presidente del tribunal recientemente, vino a acercarle la evaluación formativa. Algunos opositores que pedían más de evaluación, pues vino a principios Mariana Morales y le acercamos esa clase. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese punto es un añadido y que de verdad si te involucras en el año de oposiciones que estar con nosotros, es que es muy difícil que no te vaya bien, siempre hay cierto margen que tal, pero es que además te vas a llevar una serie de habilidades y una serie de realidades educativas que te van a mejorar como docente. Y eso es al final a lo que aspiramos, como, porque como efecto secundario seguramente estés cerca de ese gran resultado. Así que lo dicho, vamos a dejar por el comentario fijado y por la descripción si queréis contactar. Y quería volver a los contenidos, porque justamente esto, entre tú y Raúl habéis tocado muchos contenidos y yo me voy a la recta final y algo para hacer que tiene sentido es el equilibrio. Es decir, pues yo me doy cuenta que como docente
se me da muy bien un segundo ciclo de secundaria o los cursos más grandes, pero los pequeños, primero y segundo de la ESO, no tengo tanto. O se me dan muy bien los deportes, pero en tema de orientación y expresión corporal, no tanto. Entonces, te quería preguntar tú cómo hiciste eso, el de llevar un equilibrio frente a todo, porque ya lo sabemos, te puede salir justo el supuesto del contenido que no llevas bien y decir, ostras, la preparación por los aires. Claro, es que si hablamos de equilibrio, aquí hablamos de diferentes cosas. Es decir, podemos hablar del equilibrio entre las partes de la oposición, es decir, que estemos todo el año con los temas y descuidemos por completo programación y supuestos. Podemos hablar, como dice Diego, de los propios contenidos de nuestra materia, ¿no? De los saberes básicos ahora, que siempre nos estemos centrando a lo mejor en condición física, en salud, deporte, y luego descuidemos otros que perfectamente pueden salir en un supuesto práctico y que eso se convierta en nuestro eslabón más débil. Y también, evidentemente, puede haber un equilibrio en las propias habilidades implícitas en el opositor, como puedan ser, por ejemplo, tu ortografía, por ejemplo, el cómo comunicas, por ejemplo, el cómo estudias. Es decir, todo este tipo de cosas también tienes que buscar un equilibrio. Entonces, lo primero, teniendo en cuenta todo esto que acabo de decir, cada uno lo que debería hacer es literalmente ser totalmente honesto, apuntarse en una libreta, incluso me la acabo de inventar, ¿no? Pero igual que hay una rueda de la vida donde podemos, ¿no?, evaluar diferentes áreas de nuestra vida, también podemos hacer lo mismo con la oposición. Ostras, ¿cómo estoy llevando el currículum de mi materia? ¿Cómo estoy llevando la parte de escribir durante 2 horas seguidas? ¿Cómo estoy llevando la imaginación de resolver supuestos? Ostras, ¿cómo estoy llevando las situaciones de aprendizaje desde un punto de vista de coherencia, de concreción? ¿Cómo estoy llevando los temas, etcétera? O sea, todas las partes de la oposición, meterlas en una rueda, a ver si no estamos quizás yéndonos demasiado a una parte en concreto porque creemos que dominamos más, porque en nuestra fase académica siempre éramos personas que reteníamos más, memorizábamos más y nos identificamos con ello. Entonces, a partir de esta honestidad, ya vamos a empezar a ver qué fallamos. Luego tomamos acción. En mi caso, básicamente, como he dicho antes, y de una forma inconsciente, yo centré mucho tiempo al principio en formarme pedagógicamente en cosas que quizás pensaba que en ese momento igual no me iba a utilizar, pero que luego realmente sí utilicé. Yo me formé mucho a través de revistas como la de Tandem, en blogs educativos de profesores que están en activo, como pueda ser Esto no es gimnasia, Competencia Motriz, el de Lucía Quintero, el de Docente con alma de patio. O sea, hay muchos blogs educativos de docentes en activo que son propuestas que literalmente están dando con sus alumnos y que a mí me despertó, que en aquel momento yo no tenía experiencia docente, a ver cómo se podía aplicar eso en las aulas, cómo podían aplicar, pues no sé, situaciones de aprendizaje de expresión corporal en un instituto, que yo a lo mejor no tenía experiencia o no sabía muy bien por dónde tirar. Entonces, a partir de toda esta formación que decimos, ¿no?, y de estar en constante contacto con blogs, con revistas, con situaciones de aprendizaje, vamos a también como a ir tapando esos agujeros de aquello que no controlamos. Vale, a partir de aquí, obviamente, lo que decía antes, si nosotros ahora tiramos a hacer, no sé, nos enfrentamos, que cuanto antes nos enfrentemos, yo creo que mejor, a diferentes casuísticas en los supuestos prácticos, aunque sea para resolverlos de forma corta, es decir, cómo saldrías del paso, ahí te vas a dar cuenta seguro de todo lo que seguramente no controles, tanto a nivel de cursos, es decir, a nivel de criterios adaptados a un primer ciclo, adaptados a un segundo ciclo, adaptados a un bachillerato, productos finales para diferentes tipos de cursos, cómo varía ese criterio según el curso, porque muchas veces cambia el verbo y eso nos puede dar pistas de cómo afrontarlo. Evidentemente, lo que ha dicho Diego, el tema de los saberes, es decir, puedo controlar muchísimo de condición física porque me encanta entrenar y porque me encantaba fisiología en la carrera y es algo que me identifico, pero a lo mejor no me identifico nada con las actividades del medio natural, a lo mejor no me identifico nada con los deportes de adversario, con los deportes de implemento, no me identifico nada con, no sé, la relajación, no me identifico, pues todo estas, o la expresión corporal, o el ritmo, o lo que sea. Entonces, todo esto de lo que no nos identificamos realmente son eslabones débiles. Entonces, el equilibrio se encuentra primero siendo honesto y segundo tomando acción y a partir de ahí, obviamente, si podemos formarnos y informarnos tanto de profesionales que están dando ya eso en los institutos, como obviamente a través de libros o de revistas, como decía, o blogs, pues bueno, yo creo que ahí nos daremos cuenta de que avanzamos y mucho. Has destacado, de hecho, el podcast de Carlos Mínguez, de No es Gimnasia, que yo lo utilicé mucho cuando oposité. Y aprovecho para una pequeña reflexión por si os sirve. Yo cuando me ponía a formarme, cuando me ponía a escuchar un podcast, que en el caso de No es Gimnasia yo utilicé un podcast que tenía sobre el proyecto eTwinning,
era una manera de formarse tremendamente profunda. Me explico, que si yo me iba a dar un paseo y escuchaba la entrevista, en este caso que hablaban del proyecto eTwinning, si en algún momento mi pensamiento se me iba a otras ideas, tiraba el podcast hacia atrás y profundizaba, porque sabía de manera intuitiva, obviamente no sabía tanto como sé ahora, pero que si yo me metía ese contenido, quería poner buenos ejemplos, quería adelantarme a posibles objeciones. Me acuerdo que en ese mismo podcast dijeron de soslayo, hablaron del Boomerang Challenge, que había un blog. Claro, esa frase en sí sé que la mayoría la obvió. Pues yo me acuerdo que me lo apunté, entré en eso, fue un ejemplo que puse en la exposición, que hablé dentro del proyecto eTuning del Boomerang Challenge, porque el proyecto eTuning normalmente se lleva más a nivel de aula, con inglés, en el que no hay ese ejercicio de educación física o esa conexión con educación física. Me acuerdo yo que llevé ese Boomerang Challenge donde le enviábamos un reto deportivo, obviamente con trabajo interdisciplinar en inglés porque había que construir el discurso, etcétera, etcétera. Pues esos puntos, que no va de hacer checks y me formo porque me he leído la revista Tandem o me he leído Gestión de Aula de Yosune. No, no, no. En este momento de tantas distracciones, la persona que esté concentrada y se forme pensando de a ver cómo puedo aplicar, a ver cómo puedo mejorar el tema, a ver si llevo esta metodología y sobre todo, habla Paolo de formación, ¿estáis a tiempo? Que queden pocos días. Me refiero en lo vuestro. Si vosotros lleváis una programación donde destacáis el modelo de educación deportiva, destacáis el estilo actitudinal y os centráis en 3 o 4 instrumentos de evaluación, intentad ser expertos de esos puntos. O sea, es momento de escuchar podcasts, es momento de leer, de profundizar, porque eso es lo que vais a defender. Cuanto más sepáis, mejores ejemplos, más convincentes vais a sonar, lo vais a poder enlazar con más. Yo recuerdo que igual un instrumento de evaluación te lo podía enlazar con objetivo de etapa, con criterio de evaluación, con competencia, podía hablar del uso formativo, te podía meter una cita, le podía dar continuidad y eso es lo que el tribunal percibe como diferente y diferente en positivo cuando compara con otro opositor que también va a hablar del deporte o va a hablar de ese instrumento de evaluación, pero no con esa profundidad. Así que totalmente de acuerdo. Dejaremos algunas de las cositas que hemos destacado en la descripción del programa. Y vamos a, si te parece, vamos a hablar de la programación didáctica, porque también hay mucha gente que está ultimándola. Entonces, no sé si tenías así un consejo rápido para finiquitarla, porque siempre tienes esa sensación de un poquito más, voy a mejorarla, ¿para qué voy a exponer si aún no la tengo acabada, si aún me falta este punto? No sé si tienes ahí algo, te acuerdas de cuando dijiste, le pego carpetazo y ya está bien. Sí, a ver, evidentemente no es momento de reinventar. Lo que sí que se puede hacer es hacer un documento más visual, un documento menos redundante Mm, y un documento, como digo, más coherente. Eso es lo que se puede hacer. Es decir, tú puedes, evidentemente, volver a leer, releer la programación, mm, ver esas cosas que te has repetido, quizás cambiar ciertos párrafos para darle más dinamismo, porque al final no tiene nada que ver tú empezar un punto de la programación diciendo, según el artículo del Real Decreto, metodología significa, o sea, no tiene nada que ver eso, a lo mejor meter una cita de metodología en este caso, por ejemplo, y decir y darle la importancia que eso conlleva a una mejor sociedad o a que los alumnos salgan luego y sean ciudadanos más competentes. O sea, con alguna expresión, con alguna frase, con algún autor de referencia más nuevo, no tiene nada que ver. O sea, entonces, este tipo de detalles son los que sí que se pueden pulir. Como digo, y más coherente a qué me refiero, pues lo que siempre decimos, bueno, a lo mejor aquí no lo hemos dicho mucho, pero que es el tema de la coherencia desde los 3 niveles de concreción. Es súper importante ser concretos a la hora de acogernos a algún elemento, alguna ley, algún fin pedagógico, algún entresijo dentro del Real Decreto para darle salida a conectarlo con el entorno, con proyectos del centro que puedan ser completamente reales y que estén unidos al entorno de esa localidad y, por tanto, a un centro de interés del alumnado, de nuestro grupo. Entonces, esa coherencia que va de arriba a abajo, si nosotros sabemos relacionarlo bien y, como digo, a lo largo de toda la programación, en los puntos teóricos, podemos ir o sea, yéndonos a, aunque estemos en el punto de objetivos de aprendizaje, aunque estemos en el punto de saberes, no pasa absolutamente nada si nos vamos al punto de metodología y luego volvemos. No pasa nada, porque eso lo que estará demostrando el tribunal es que hay una coherencia, que hay un dominio sobre lo que estás diciendo y que todo está interrelacionado. Entonces, como digo, esta coherencia, el buscar que el documento sea dinámico y no redundante, para mí es algo que es lo que yo haría como toque final de esta programación.
Sí, añadir simplemente que también es un momento para finiquitarla en el sentido de revisar muy bien los criterios públicos de convocatoria, que eso no caigas en errores y no obsesionarte, porque nos proyectamos visión dron, a veces nos obsesionamos siempre con darle una vuelta de más a la programación y la mayoría de veces ni siquiera la miran o no la miran en tanta profundidad. Entonces el documento tiene que cumplir, el documento si lo llevas bien, pues como ha dicho Paolo, ese dinamismo, esas infografías ganadoras, pensando en la exposición y demás, pero es que en última instancia lo que marca la diferencia es la exposición. O sea, igual el Claro. documento, si nos vamos a un porcentaje, sería entre el 15 y el 30 a lo máximo y el resto es cómo lo vendas, cómo expongas. Obviamente todo lo que expones tiene que estar en el documento, no hace falta desarrollado al 100%, pero que encuentres ese momento de decir, cierro, me centro en la exposición y recuerdo, lo he contado millones de veces ya tanto tiempo haciendo vídeos que yo saqué un 10 en la exposición y recientemente utilizando mi documento que lo tenía en Gmail, me di cuenta que tuve un error bastante fuerte en la tabla. En la tabla, anteriormente nosotros teníamos estándares y criterios, o sea, criterios de evaluación que se definían en estándares, incluso en indicadores de logro. Pues yo tenía cambiado en los estándares tenían los criterios y en los criterios los estándares. Y es una cosa que te raya mucho, lo he entregado tal, ni lo vieron, o sea, ni lo vieron, se quedaron con mi exposición, igual lo ven y me rezan un poquito de nota, pero lo dicho, que hay que cerrar y no hay que desequilibrar tampoco en la parte del documento. De hecho, hablando de eso, que es lo que estábamos hablando justo antes, qué importante es, como digo, ahora esta parte final de la oposición, porque justo en la última clase que estuve comentando cómo hacer y cómo defender la situación de aprendizaje, di muchísimos ejemplos, muchísimos recursos para poder abordarla, tanto desde el punto de vista de la encerrona, de preparar los materiales, de cómo abordar la pizarra, de los ejemplos concretos de cómo presentar las actividades dentro de la situación de aprendizaje para adelantarnos a las objeciones del tribunal, para demostrar dominio, de desmarcarnos en el modelo de sesión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como yo dije todo esto, de alguna forma yo también me adelanté un poco al pensamiento que van a tener los opositores y en la conclusión de la clase lo que les dije fue, no os desaniméis si no habéis tenido en cuenta todo esto a la hora de hacer las situaciones de aprendizaje o de haberlo puesto de alguna forma literal en las fichas de las situaciones de aprendizaje dentro de la programación, porque estáis a tiempo de sonar coherentes, de relacionar todo esto que habéis hecho y hacerlo bonito, de hacerlo bonito, lo que estás diciendo tú ahora. O sea, sí que se puede. Y es ahí donde te van a escuchar. Y es ahí donde van a verle sentido a lo que tú planteas. No desde el papel. Desde el papel ya te digo yo que puede quedar muy bonito, pero van a quedarse con lo que tú dices. Totalmente. Yo tenía cada unidad didáctica en dos hojas y en la segunda hoja tenía las sesiones explicadas en dos o tres líneas porque me daba, y recuerdo que quizá una línea ponía Boomerang Challenge, Project Tuning. Eso me daba para explicar 8 o 7 minutos que les encantó y son tres palabras. Entonces, igual otro opositor que tiene lo mismo en el documento no sabe explicarlo así y saca mucha menos nota. Entonces, aquí que encontréis la coherencia y que entendáis las reglas del juego de la oposición. Te quería preguntar, Paolo, porque están muchos repasando supuestos prácticos y tú que estás ahí muy candente, muy en el día a día, te quería para supuestos, para posibles objeciones, preguntarte problemas que te encuentras a la hora de dar clase en un instituto en educación física, para entender esos problemas y decir, pues mira, me puede salir en el supuesto, o puede ser una objeción que vive muy de cerca el tribunal. Sí, es muy buena pregunta, en verdad, ¿eh? Porque cuando hablamos de supuestos siempre hablamos de propuestas, siempre hablamos de cómo desmarcarnos a nivel pedagógico, evaluación, etcétera, pero nunca se habla de los problemas reales del día a día y de cómo a partir de ahí, incluso conectando emocionalmente con el tribunal desde ese problema, plantear una solución. Es bastante interesante. Entonces, bueno, yo voy a hablar de lo que yo he vivido, evidentemente. O sea, hay gente que tendrá más problemas dependiendo de dónde viva o el tipo de entorno del centro, pues tendrán otros. Yo a nivel, diría, las causas ambientales, o sea, lo que es el entorno, ¿vale? Que hay dentro del instituto, creo que es algo muy relevante, tanto a nivel de instalaciones, ¿vale? Como a nivel de incluso organización de los espacios. Si tú, por ejemplo, coincides con dos profesores perfectamente en la misma hora y tienes un gimnasio cerrado y dos pistas o sea, polideportivas, claro, eso de alguna forma te puedes anticipar a ello con una buena programación, ¿vale? Con reuniones de departamento donde tú puedas acordar pues, una permuta en las situaciones de aprendizaje, que tú lo hagas primero fuera o que una sesión te toque fuera y otra dentro. Todo esto se puede preparar. Pero la realidad es que en el día a día esto es muy diferente, porque un día te llueve,
otro día, ahora llevamos una semana, 2 semanas aquí en Valencia con un calor completamente increíble, sí, pero sí, o sea, es que es la realidad y no estamos acondicionados, o sea, al clima, por ejemplo. Obviamente aquí también, si entraríamos ya en elementos muy específicos, pues que sí, que situaciones de aprendizaje podemos hacerlas muy chulas, pero si luego no tenemos un entorno próximo donde a lo mejor darle salida, pues a veces también te desmotivas a la hora de hacerlo. Entonces, en este sentido, sí que es cierto que, bueno, podemos decir, ¿no? O sea, bueno, una sesión de aprendizaje de calistenia y luego poder ir a un sitio, a un parque, a hacer, ¿no? Pues a entrenar, a hacer una rutina de entrenamiento en un entorno real. La realidad es que luego tienes que plantear, bueno, cómo va a ser esa salida, ¿no? ¿Qué hora vas a quitar después? Cosas. Me refiero que no es tan fácil hacer un producto final chulo dentro de una situación de aprendizaje que, sin que sea una actividad complementaria y que luego salgas del centro sin quitarle tiempo y sin desajustar mucho el funcionamiento del centro. Entonces eso también es otro tema. Porque la situación de aprendizaje está muy bonita sobre el papel, pero luego en el día a día, pues no es así. De hecho, esto lo ligo con la falta de tiempo. Aquí tenemos 2 horas de carga lectiva, que de hecho no son 2 horas, son 55 minutos cada sesión, y evidentemente tienes que restarle las transiciones, o sea, las transiciones de una asignatura a otra. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que obviamente, y según qué cursos, que esto lo hemos comentado una vez, que en un primero de la ESO no vas a tener problema, si toca hay 5, hay 6, aunque vengan de la otra punta del instituto, los vas a tener en la puerta porque tienen unas ganas tremendas de educación física, pero si hablas de un cuarto de la ESO, por ejemplo, se demora muchísimo más. Tienes que ser mucho más tajante, tienes que ponerte mucho más en el sitio, porque son personas que tienden a ir al baño, cambiarse, es que venimos de examen, es que tengo pereza. Entonces, otro de los problemas que nos podemos encontrar en el instituto, la grandísima diversidad, no solamente en competencia motriz y todo esto, no, no, en literalmente estados emocionales, en literalmente motivación de contenidos, en literalmente alumnos o alumnas que tengan muy claro desde casa, desde lo personal, que quieren seguir avanzando y alumnos y alumnas que tienen muy claro, tanto ellos personalmente como desde casa, que cuando puedan y cumplan 16 se van. Y todo eso coexiste dentro de un grupo. Todo eso coexiste dentro de un grupo. Entonces tú planteas una situación de aprendizaje súper chula, puedes incluso basarte en modelos pedagógicos que tienen respaldo, como pueda ser el estilo actitudinal, donde estás basándote en experiencias positivas al inicio de la sesión y al inicio del aprendizaje, donde puedes encargar de roles de responsabilidad, donde puedes adaptarte con diferentes niveles de ejecución. Todo eso está muy bien y lo puedes hacer y seguramente te funcione en muchísimos de los casos. Pero en muchos otros, muy seguramente tengas 2, 3 alumnos que no quieran hacer nada, que condicionen a otras personas que son influenciables. Como digo, que no te dé tiempo dentro de la sesión a hacer esa progresión que estás diciendo en la oposición, porque con como digo, esta transición del edificio al gimnasio ya se te va a X minutos y ellos lo saben, y más si hablas de un grupo superior, ¿vale? No de un primero de la ESO. Entonces, todo esto es una realidad. Todo esto es una realidad y no es que no se pueda plantear cosas chulas e innovadoras, sí, pero adelántate a las preguntas que te pueden hacer en ese sentido. Adelántate a cómo tú pones los límites, por ejemplo, en el tema del retraso, en el tema de qué hace uno que no está motivado y está influenciando a otros. Todo esto, o al que tiene un estado emocional dentro de la adolescencia, porque en primaria todos sabemos que todos tienen ganas de jugar, pueden tener mayor o menor motivación, pero son más inocentes. En secundaria, a partir de segundo o tercero de eso, te puedes encontrar con estados emocionales realmente cambiantes y críticos y que tú tienes que estar ahí, ojo, también formado como docente para atenderlo y comprenderlo, importantísimo, pero por otro lado, que se adapte eso, o sea, o que tú canalices eso para que tus sesiones funcionen. Entonces, te he dicho algunas cuantas así a bote pronto, te podría decir más seguro, pero creo que se ha entendido la idea. Sí, se ha entendido sobre todo la idea que pensamos que cogemos un modelo pedagógico del libro de referencia del artículo, lo llevamos a clase, A, B, C, D, todos aprenden, se lo pasan genial, amor por el deporte, y el tribunal, que va a saber más de realidad educativa que de currículum, no le va a chirriar igual que falles en un criterio, le va a chirriar que vendas una utopía en ese sentido. Entonces, lo que dice Paolo de adelantarse a posibles objeciones, todo el tema organizativo, tenerlo muy pulido, que no hace falta todo el rato hablar de organización,
pero adelantarse de normalmente esto funciona mal, la organización es clave, estas normas que pongo para aligerar la transición, qué haré con el alumno desmotivado, pues vamos a tirarle por este centro de interés. Todo esto pues le da viveza y sobre todo realismo y el tribunal no va a decir, vale, pues no te voy a preguntar nada del currículum, pero quizá en el debate te empiezo a hacer preguntas porque me has chirriado en que es demasiado bonito lo que vendes. Así que esa era la idea. Hay muchos más problemas y todo depende de lo que ha dicho Pablo al principio del contexto. Me refiero a la programación. En el propio supuesto igual os van a decir el contexto, pero en la programación sí que tenéis ganada que el contexto es ficticio y os lo inventáis vosotros. Pues dentro de ese contexto saber que tenemos que responder bien en ese punto. Y retomo, Paolo, si te parece que en Comunidad Valenciana, de hecho, este es el caso. Imagínate, haces la primera parte, aún no sabes la nota, estás en ese vaivén, en ese impasse. ¿Qué recomiendas desde que acabas esa primera parte hasta que sabes la nota y hasta que hagas la exposición? ¿Tú te acuerdas de lo que viviste y de lo que hiciste? Sí, me acuerdo porque realmente yo sí que dejé la programación prácticamente cerrada porque yo aparte iba con una serie de plazos que, ojo, iba bastante apurado después de Navidad, iba bastante apurado, pero me puse unos plazos que en marzo, bueno, final de marzo, tenía que tener acabada todas las situaciones de aprendizaje y un dossier de sesiones de todas las unidades didácticas de la programación, que eso fue un curro que, bueno, no te piden, pero yo en mi caso lo hice porque como estaba haciendo o estaba prácticamente haciendo todas las unidades didácticas yo, cogiendo de referencia ciertas secuencias y ciertos autores, etcétera, y también alguna cosa de la academia, obviamente, pero las hice muy personales, muy personales. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando estaba programando me di cuenta de que digo, ostras, si estoy programando sesión por sesión para que esto tenga sentido, ¿por qué no lo vuelco en un Word donde pueda tener un dossier de todas las sesiones del año? Pues luego lo tuve como recurso que le di al tribunal y fue, la verdad, muy valorado por el tribunal por ese dominio, por ese trabajo y por ese control, ¿no? De todas las unidades. Cuando tú le dices, ves a la página 24, que es la sesión que te voy a explicar y qué tal, o sea, al final todo ese tipo de cosas cuentan. Entonces, como digo, hasta marzo yo cerré todas las unidades didácticas, el dossier de las actividades y también un poco lo que sean los puntos de la programación y automáticamente ya me puse a tope, a tope, a tope con temas y supuestos, simulacros, etcétera, hasta la prueba que fue a mitad de mayo, como básicamente ha pasado este año. Entonces, a partir de ahí, una vez acabé ese supuesto, que acabó, bueno, literalmente en junio, ¿vale? Como tal cual lo que estamos viviendo ahora, aquí lo que empecé yo, evidentemente, que es a crear el discurso. Yo no había creado el discurso. Hay muchas academias que a lo mejor te dicen que durante el año ya vayas haciendo el discurso. No le veo ningún tipo de sentido, la verdad. Le veo sentido que tú durante el curso, primero que todo, te centres en las situaciones de aprendizaje que tengan sentido, que tengan coherencia, lo que comentábamos al principio, currarte muy bien el tema de la evaluación, secuencia, todo, pero a partir de ahí haces los puntos de la programación con todo este bagaje práctico que tienes en las situaciones de aprendizaje y a partir de ahí creas el discurso. O sea, esto es lo que tiene sentido. No crear un discurso sobre una guía estructural, una cosa teórica, porque no tiene sentido. Al final, todo, la columna vertebral, son las situaciones de aprendizaje. Entonces, como digo, cuando acabó esta segunda parte, o sea, hasta el supuesto y eso, lo que hice fue crear un discurso a través de los puntos de la programación, que en ellos yo me había preocupado en poner diferentes elementos y recursos que tenía muy trabajados en las situaciones de aprendizaje para no depender únicamente de la situación de aprendizaje, de la segunda parte de la programación, sino que, como digo, durante esos 30 primeros minutos, no solamente para atraer la atención del tribunal, sino para que yo también me quedara tranquilo sacando todo el trabajo que había hecho. Entonces lo que hice fue hacer un discurso con esos highlights que digo yo, cada punto, y a partir de ahí, ¿qué hice? Lo que he dicho antes. Me empecé a, como entre comillas, estudiar, me costó muy poco porque es algo que ya había trabajado mucho, entonces me puse a poner tiempos límite por cada punto, en qué punto quería dedicarle más tiempo, por ejemplo, metodología, donde explicaba un proyecto del primer trimestre, donde, por ejemplo, evidentemente, los criterios de calificación, en evaluación, pues estos puntos que si te tienes que detener más, sí que me lo regulé de tal forma que luego cuando empecé a hacer las grabaciones de punto por punto, a la hora de evocarlo me encajaba. Luego automáticamente pasé a evocar todo de una, quedándome siempre entre esos 28 y 30 minutos de la primera de esto. Y luego, cuando ya tuve esa parte memorizada, es lo que he dicho antes. Primero, o sea, organicé todo el material que había hecho durante el curso, lo dividí por unidades didácticas en pequeñas carpetas al imprimirlas, hice alguna infografía de recurso para apoyarme o sea, cuando hablaba de la programación de, por ejemplo, ese proyecto del que comentaba antes, pues creé ciertos documentos que no tenía creados
como digo, para utilizarlos como apoyos de material para explicar, como digo, ciertos puntos, ciertas normas de juegos que tenía dentro de ciertas situaciones de aprendizaje y que metía dentro del discurso. Es decir, crear material incluso. Y a partir de ahí hice las pizarras, la estructura de las pizarras, y hice algún simulacro, no estudiándome todas las pizarras, evidentemente, ni todos los elementos curriculares a destacar de cada una de las unidades didácticas, sino que eso lo que hice fue organizar ese material para el día de la encerrona poder mirarlo todo de una forma súper eficiente y poder luego exponer y defender la situación de aprendizaje teniendo en cuenta todos los puntos, evidentemente, desde convocatoria, pero también los elementos diferenciales, materiales, cuándo entregar los instrumentos, en qué momento, cómo anticiparme a las preguntas del tribunal con el hexágono, es decir, contingencias, organización del alumnado, organización del material, feedback, posición del docente, etcétera. Entonces, esta fue esa parte, esas 3 semanas, de pura repetición y de pura práctica de comunicación, primero de memorización y luego de comunicación, que creo que es diferente. Es decir, tú te memorizas un discurso de lo que tú quieres destacar, pero luego a partir de ahí, dentro de esa memorización, ya destacas cuando te escuchas en los audios cómo quieres comunicar o cómo lo comunicarías con, como digo, con diferentes silencios, con diferentes metáforas, que eso va después. Eso ya es como la punta del iceberg. Todo lo demás es lo que he dicho antes. No, pues tuviste bastante, en verdad, desde la primera parte hasta la exposición. Imagino que dependerá la comunidad, la etapa. Yo me acuerdo que en mi caso, desde que acabamos la última parte, que fue la prueba de expresión corporal, hasta que se dieron las notas, tardaron 24 horas o 36 horas. Y en el momento que se dieron las notas, al día siguiente ya empezaba la primera en exponer. Entonces fue como que estaba todo mucho más apretado. Y recuerdo aquí dos casos, el de una opositora que decidió dedicar tiempo a los materiales de la programación y descuidar un poco la exposición. También, porque tú puedes tener el consejo ideal, que el consejo ideal es que independientemente de que sepas la nota, tienes que morir, pero también acabas exhausto y dices, pues mira, para desconectarme meto a materiales. No le acabo yendo bien porque no ensayó la exposición lo suficiente, entonces yo sí que como mantra o como pensamiento anclaje es de que ya queda tan poco que no te arrepientas. Intenta darlo absolutamente todo. Si pasas, que estés preparado. Y si no pasas, bueno, ya veremos la reflexión que hay que hacer o conclusiones derivadas de esto. Entonces, en ese punto, lo dicho, yo independientemente de vuestras sensaciones, podemos coger una tarde de desconexión, pero luego trabajar como si hubiera pasado, porque si no, el lamento es eterno. Y por otro lado, yo creo que tú lo hiciste bien, Paolo, el tema del dossier. Recuerdo también dentro de mi academia otro chico que hizo un dossier de actividades, pero en su caso desequilibró completamente la exposición. O sea, dijo, hasta que no tengo el dossier completo de actividades, no voy a empezar con la exposición. ¿Qué pasó? Pues que no se preparó la exposición, sí que tuvo un dossier muy bonito, pero es que el tribunal de nuevo no va a valorar tu trabajo, va a valorar el cómo se lo sepas vender. Tú igual haces el dossier, se lo dejas ahí encima, no se lo sabes presentar, no le sabes guiar la mirada, no te sabes apoyar en él y dice, pues sí, le has dedicado 100 horas, pero ¿de qué me sirve? O sea, yo quiero primero que me cautives a través del discurso y cuando hables de actividades que me guíes la mirada y que me lo hagas ver útil. El tribunal no te va a elegir en función de 1000 horas del dossier, 2 puntos más. Entonces ahí de nuevo surge el equilibrio y que en la recta final está la plaza. Y yo de nuevo, como en tu caso, yo sí que tuve la suerte de no exponer de los primeros días, tuve 5 días y esos 5 días fueron clave. Yo estuve en una cafetería más de 11 12 horas haciendo mi discurso, metáforas, 10 metáforas saqué, todo con el hilo conductor. Entonces en ese punto mucho ánimo. Te quería preguntar también, Paolo, ahora ya nos vamos, opositor, no sé si habrá llegado hasta aquí, pero bueno, si llega, el opositor que se prepara y va a opositar en 2026, no sé qué recomiendas porque siempre es una pregunta recurrente de, oye Diego, ¿qué puedo hacer este verano? ¿Qué puedo empezar a hacer para estar más preparado de cara a 2026? Bueno, yo sinceramente ya me remonto a lo que yo hice en su momento y fue de forma intuitiva, como hemos dicho en algún momento del podcast. Y es básicamente que yo en ese verano me acuerdo que yo ya me había apuntado a la academia y yo automáticamente ya notaba y percibía que me faltaba muchísima formación pedagógica. Esto es que lo tienes que sentir, o sea, y sentir la necesidad de que realmente eres incompetente en materia o sea, de docencia, de evaluación, de metodologías, de saberes, todo lo que hemos hablado. Entonces yo ya me acuerdo que pregunté a la persona que estaba en la academia en aquel momento qué libros me aconsejaba para leer en verano, ¿vale? No sé si realmente es imprescindible que leáis libros para formaros o directamente si ya tenéis que empezar a incluso
como digo, hacer ciertas búsquedas bibliográficas temáticas para ir perfilando o generando esa base bibliográfica de aquellos temas que os interesaría llevar, ¿vale? Porque esto es otro tema. Cuando hablamos de elegir temas, valga la redundancia, no tienen por qué ser los que no coge nadie, no. O sea, esto tiene que ser también en parte a aquellos que os puedan llamar más la atención para luego poder personalizarlos más, quereroslo más y por tanto recordarlos más. Entonces, esto también es uno de los ítems o una de las cosas que se podrían tener en cuenta a la hora de elegirlos y por eso mismo, como os gusta, ¿no? En teoría, los temas que se queréis elegir, este verano ya poder empezar a hacer, como digo, esas búsquedas, hacer ese buceo, ¿no? Por las revistas tipo Tandem, los libros de gestión de aula, de deporte, lo que hemos ido comentando. Yo sí que es verdad que es cierto que sin un porqué es muy difícil leerse según qué libros. ¿Por qué? Porque yo sí que me acuerdo que me aconsejó el libro de Cómo evaluar bien educación física, de Domingo Sí. Blázquez. Sí, ese sí, y la realidad es que yo no estaba preparado para leer ese No, libro para nada. en ningún caso. De hecho, yo me acuerdo que viajé ese verano, no sé dónde, me lo llevé para el avión y me sabe mal decirlo, pero yo no duré ni 2 hojas. No, no, Es no, decir, es era un normal. libro bastante denso, bastante contextualizado todo. Tenías que, no sé, las aplicaciones prácticas no me convencían. Entonces es un libro que a mí personalmente en ese sentido no me ayudó, cuando en teoría lo que estaba haciendo era formarme más dentro de ese verano. Entonces, yo lo que quiero decir es que, de alguna forma, evidentemente, lo más importante es que si tomáis la acción de contar con una academia, Mm. lo primero sería dejaros aconsejar por la academia, que os vayan pasando materiales que os puedan servir de forma específica para lo que os vais a encontrar ese año, porque, por ejemplo, si contarais con nosotros, en este caso yo os diría que sí, os podría aconsejar lo del el libro de modelos pedagógicos de educación física que he comentado antes, en el 21, que me parece un libro que recoge muy bien todos los modelos pedagógicos, pero vamos a lo mismo. Como no tengáis un porqué, No. como no estéis ya con una fecha límite de algo, de crear algo, va a ser difícil que encontréis motivación en leeroslo. Entonces, por eso mismo, como nosotros esto ya lo tenemos en cuenta luego para transferirlo a las partes específicas de la oposición, yo lo que os aconsejaría básicamente es que de forma completamente libre, os vayáis interesando desde la curiosidad más genuina en aquello que os pueda generar más interés. Y a partir de ahí, ya en septiembre empezar a tope. 100%, porque es que no merece la pena. Hay ciertos libros que si no estás preparado lo vas a pasear, lo vas a abrir 50 veces. El libro que has mencionado, pues igual le puedes encontrar sentido en mayo, en abril, cuando ya tienes ese bagaje de evaluación formativa, has llevado una rúbrica y entiendes más pues esos ejemplos prácticos. Pero creo que en ese punto hay muchos opositores que asocian el formarse sin sentido o el empezar a estudiar temas en verano porque he hecho un sacrificio y la oposición va de sacrificios y me sacrifico y me voy a sacar la plaza. Te tengo que decir que no funciona así. Funciona más en la constancia, más vale que este verano desconectes, que este verano te pongas dos objetivos que puede ser voy a aprender a estudiar leyéndome, yo qué sé, un artículo o viéndome un par de vídeos de técnicas de estudio y voy a aprender a programar, al menos las bases y hacer una leída del currículum, entendiendo que cuanta más vas y más conocimientos previos luego te va a ser más fácil opositar, que te pongas a leer libros sin ton ni son. No, es que me voy a formar como docente, pero ¿en qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Cuándo le vas a sacar rédito? ¿Ahora o es que te va a servir para abril y entonces lo que ahora aprendas no te sirve de nada? Entonces, creo que nosotros nos centramos y lo hacemos muy bien en opositar de manera inteligente, que de hecho la gente que está haciendo la reserva, que sepáis que sí que hemos preparado, porque aún así la gente lo pide, hemos preparado un pequeño dossier, también tengo yo una clase que hice en su día que la vamos a compartir, donde te enseño a programar y donde te creo esa unidad didáctica para que la tengas de referencia, pues eso está muy bien, es una habilidad que es programar, que te va a servir para las oposiciones sí o sí, te va a facilitar el hacer supuestos prácticos y además te va a servir para toda tu vida docente. Entonces, más por esos puntos, pero no os preocupéis que si aún así os queréis formar, pues tenemos un par de artículos gratuitos que no son muy densos para que le echéis un vistazo y también os dejamos esa progresión de habilidades que requiere la oposición y que son muy importantes. Me ha gustado mucho la respuesta, Paolo, que sin ese porqué generalmente yo creo que la mayoría de gente me hubiera contestado, pues mira, léete este, gestión de aula, léete modelos pedagógicos, pero es que no tiene sentido. No, Sabemos que no. y más
imagínate que damos algo gratis y ya si es gratis y no ha habido esa rendición de cuentas, ni lo abres o tienes esa ilusión de falsa competencia de porque te lo llevas a la playa, a la piscina, ya vas avanzando y no va así, no va así para nada. ¿Cuantísimos documentos tendremos en la carpeta de cuando estudiamos la carrera? Ujú. Libro gratis de anatomía de no sé qué, ¡buah, pásame el tal! Ahí se quedó. Si no hay un Imposible. porqué y no hay, es así, ¿eh? Gigas. Nunca lo Gigas. acabas No, de hacer. pasa mucho también con las publicaciones de Instagram, cuando encuentras ahí una publicación de, ostras, esto para mi posición, lo guardas y no lo vuelves a ver nunca más. Es Nunca así, más. es Así así. que totalmente. Y para acabar, si te parece, Paolo, vamos a hablar un poquito del curso, volvemos a la realidad educativa y te quería preguntar, grosso modo, no hace falta que te extiendas mucho, pero ya que has programado este año, y me acuerdo cuando hicimos el podcast del final de año y creo que hicimos alguno del principio que te pusiste algunos objetivos, me interesa que grosso modo me hables de cada trimestre, qué unidades has llevado, qué actividades, si quieres resaltar alguna actividad complementaria. Me acuerdo que me hablaste muy bien del viaje a la nieve, como aprendizaje-servicio, como conocer mucho mejor a tu clase. No sé, un poquito de libertad para que también vean esa realidad educativa, lo que te ha ido bien y lo que te apetezca compartir. Vaya. Perfecto. Bueno, me va a centrar solamente en un grupo, o sea, en un curso, un Vale. nivel, así es más específico, ¿vale? Porque si no, igual voy como divagando Mm. demasiado. La realidad, mira, otra realidad de la que hablábamos antes de tribunal, lo normal es no hacer tantas situaciones de aprendizaje. O sea, lo más normal es que por unas cosas o por otras acabes haciendo un total de unas 5 o 6 situaciones de aprendizaje a lo sumo durante el curso. Y más si tienen cierto sentido o si tienen cierta secuencia. ¿Vale? En mi caso, por ejemplo, sí, obviamente adaptándome un poco como siempre al contexto, al entorno, que somos un proyecto promotor de actividad física y deporte y eso lleva consigo una serie de ayudas que me he aprovechado al 100%. Y luego, evidentemente, también pues, ciertos momentos del año que ha sido un año un poquito convulso, por ejemplo, el tema de la Dana, hubo ahí en el primer trimestre como varias semanas donde no hubo clase, donde hubo mucha confusión, es decir, han habido ciertos momentos durante el año, incluso el apagón el día siguiente no se hizo, luego hubieron unas lluvias que no fueron tanto, pero también se cancelaron las clases por el miedo de lo que pasó en octubre. La verdad es que ha sido un año, en ese sentido, con una continuidad bastante mala. Creo que la única continuidad que hemos tenido así más buena ha sido la segunda evaluación. De hecho, la tercera, tal como ha caído, también ha sido como un mes de clase y ya está. Es decir, ha caído de una forma en la que después de Pascua ya ha sido un visto y no visto. Entonces, todo esto es realidad, todo esto que estoy diciendo es realidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, en segundo de la ESO, por ejemplo, lo que hice fue, lo primero, contextualizar o incluso preparar el curso con ciertas dinámicas o ciertos proyectos que tenemos dentro del centro, como es el tema de los patios activos. Entonces, el principio de curso yo siempre lo utilizo, una, para trabajar a lo mejor un par de, ya que son los primeros días, estamos conociéndonos, cuando se suelen hacer ese tipo de actividades o dinámicas cooperativas, todo esto, yo lo utilizo más para actividades ya completamente concretas, de por ejemplo las actividades o deportes que se van a ver en los patios activos, de tal forma que yo aquí estoy recibiendo ya una evaluación inicial bestial, tanto en agrupaciones, en cómo se juntan, en discriminación, en tema de si algún alumno insulta al otro porque es un deporte colectivo que a lo mejor no controla. Todo este tipo de cosas suceden de una forma mágica, pero también muy contundente en cuando propones ya deportes ya sin casi preparativo, ¿no? En este caso, como digo, como preparación a los deportes del patio y para evidentemente también pues, ir formando sus equipos, etcétera. Luego, evidentemente, también se hace, pues, como digo, los típicos, la típico inicio de año donde yo meto mucho el tema de la estructura de la sesión, me gusta mucho recalcar el tema del calentamiento, hacer una organización durante todo el trimestre de que cada alumno va a tener que hacer al menos un día el calentamiento, que durante el trimestre también te digo que voy variando. A lo mejor según el deporte o según el momento en el que estamos, quiero que el calentamiento tenga un matiz diferente. Entonces esto también lo voy comunicando. A partir de aquí ya me metí en uno de los proyectos que se empezó a finales de septiembre, que fue el aula ciclista, que no sé si lo recuerdas, que básicamente en consellería, bueno, vienen con una serie de profesionales y unas bicis en las que se hacen varias sesiones, una de concienciación, otra de tecnificación, todo con la base de movilidad activa y sostenible. Decir que a partir de ahí vinieron muchos más alumnos con la bici y estos datos objetivos, o sea, totalmente real. Y luego también a partir de ahí hicimos una salida, bueno, varias salidas por el entorno para conocer el carril bici de Alcira, el Anillo Verde, bueno, una serie de salidas que hicimos para, como digo, trabajar en este proyecto que es Aula Ciclista y que me pareció fenomenal. Entonces, esto ya lo ligué, obviamente, con el resto del trimestre respecto a lo que era la salud,
tanto en tema de sesiones de entrenamiento cruzado, de diferentes sistemas, de que tuviesen que crear un entrenamiento funcional en un formato de ficha muy simple, atendiendo a los sistemas que habíamos trabajado, bueno, todo el trabajo del ritmo, tema también de hábitos saludables. Y ya acabó el trimestre y en el segundo metí el proyecto que hago con geografía e historia de Camino de Santiago, que es donde meto en 5 etapas 5 contenidos distintos, con un trabajo que la verdad que es el segundo año que lo hago y siempre es un éxito. O sea, son todo contenidos relacionados actividades en el medio natural, en este caso con el Camino de Santiago, por ejemplo, primeros auxilios relacionados con salidas que puedan pasar, o sea, incidentes que puedan pasar fuera en la montaña o en entornos así, el tema de el ritmo, teniendo en cuenta Strava como marcador colectivo y como aplicación de gestión y de registro del entrenamiento, que es un auténtico éxito lo de Strava. O sea, eso, aunque se cierre el proyecto, me siguen llegando actividades a lo que es la aplicación en el grupo privado, el tema de la alimentación, qué alimentos llevar a pruebas o cuando haces una ruta de montaña, el tema también a mí me saldrá, y la orientación con diferentes actividades, la orientación o sea, tematizada, no sé si voy a decirlo así, con el Mm. tema de los diferentes elementos del Camino de Santiago, con la compostelana, con el tema de la concha, lo del bastón, el mojón, que es el pilar este donde poner los kilómetros hasta llegar hasta Santiago, etcétera, etcétera. Luego tocamos el Raspai también para acabar como deporte en lo que es la segunda evaluación y en esta tercera lo que hemos hecho es el taekwondo también como deporte de adversario y como programa y proyecto de Sport a la Escola dentro de ser proyecto promotor de actividad física y deporte donde nos vino un profesor con cinturón negro a hacer unas sesiones y por último hemos hecho una serie de sesiones de retos motrices tanto de comba como de acrosport que funcionan mucho y más ahora con el calor que hace estando en interior y teniendo un gran compromiso motor con un montaje final. Muy completo, ¿eh? Has dicho un montón. No, me había apuntado aquí que lo digo muchas veces, que el ciclismo es una de las prácticas deportivas que más se llevan en España y el partir de esos, bueno, de esas realidades que dices, no, es que nunca voy a hacer ciclismo, o ahora el running con toda la tendencia o todo lo de híbrido, pues rescatarlo y tenerlo en cuenta es clave. Nada, Pablo, no te quiero quitar más tiempo, que ya llevamos a lo tonto una horita. No sé si quieres destacar alguna cosita más de cara a final, recta final, opositores. Por mi parte, creo que ha quedado uno de los podcasts más prácticos y me atrevo a decirte que con los que he hecho contigo, a mí, sinceramente, es el que más me ha gustado. Así que no sé si quieres decir alguna cosa. Por mi parte, creo que ha quedado muy claro, tanto la preparación como recta final. Hemos hecho ahí un batiburrillo, pero bueno, al final creo que ha sido muy práctico y muy concreto todo. Y por mi parte, lo dicho, muchas gracias. Nada, a ver, al final ha sido un reflejo de lo que hacemos en las clases de la academia, que así lo dicen nuestros opositores, que no solamente aprenden a opositar y a tener unas buenas estrategias y recursos, sino que también les ayuda a poder llevarlo a su práctica en el día a día. Entonces, esto somos nosotros, ¿eh? El tema de la oposición, pero también de la realidad docente en el día a día, que no pueden ir separadas. Pues Entonces, nada, eso es perfecto. todo. Venga, Pablo, un abrazo. Venga, hasta luego, Hasta ánimo. luego.